Amén. Bueno, pues vamos a venir al estudio de esta noche. Y cuando tú vas a algún lugar de juegos, como el casino, o te acercas a algún lugar para comprar un billete de lotería, pues tú lo que esperas es suerte. Esperas o estás jugando tal vez en tu casa con unos amigos. Lo que tú esperas es que los dados caigan en el número que tú quieres, que salga la carta que tú quieres para que puedas ganar, que el número que tú esperas del boleto pueda ganar. Y muchas veces tenemos esa suerte, mucha gente tiene esa suerte y puede ganarse un premio. Y la gente la admira, se sorprende porque ha ganado un premio y tuvo la suerte de obtenerlo. No es así cuando hablamos de la energía de nuestro cuerpo. Nosotros requerimos energía para poder realizar muchas actividades todos los días, las actividades cotidianas. Cuando tú te levantas, te bañas, te lavas los dientes, cocinas, te subes a tu auto, te subes a un transporte público, requieres de energía para ir a hacer tu trabajo. Y a veces, siendo una persona, tal vez un atleta de alto rendimiento, una persona que juega en un equipo de fútbol o trabajas en un gimnasio, pues todavía requieres más fuerza, una fuerza extra. Entonces requieres de energía, tu cuerpo requiere de energía para hacer esta labor que requieres todos los días. Para lograr esta energía que sale de nuestro cuerpo, se requiere de una alimentación. Esa alimentación produce dentro de ti esa energía, esa alimentación que tú quieres todos los días. Dependiendo de la cantidad y la calidad, es que tú vas a poder producir esa energía todos los días para poder realizar todas tus actividades. Hay personas, tristemente, yo estaba viendo algunos videos de personas que tienen el problema de la anorexia. Ellos llegan a esas personas que tienen ese problema, llegan a acostumbrar sus cuerpos a que no necesiten alimentos, o su gusto por el alimento, no comen, les es muy difícil comer. Les es muy difícil, tienen un miedo hacia la comida, tienen un gran temor a engordar, sienten algo sucede en sus cuerpos, en sus mentes, que les impide ingerir ese alimento. Entonces no tienen la fuerza necesaria o la energía necesaria para hacer sus actividades y ponen su cuerpo en tal riesgo que como no ingieren alimento y el cuerpo está buscando alimento para poder producir energía, y finalmente esas personas, aunque sean anoréxicas, tienen actividades, hacen ejercicio, hacen otras cosas, pues forzan a su cuerpo a que tome pues ese alimento del mismo organismo, y es así que esas personas empiezan a tener un problema de salud, porque pues el cuerpo necesita ese alimento que ellos no les quieren dar. Entonces, ¿qué vemos aquí? A diferencia de la suerte, la energía del cuerpo que tú tienes no es suerte, sino depende del alimento que tú ingieres todos los días, de esa comida que tú ingieres, que ingestas todos los días. Tu cuerpo produce, lo convierte en energía y entonces puedes realizar todas tus actividades. No es por suerte, sí tiene que haber una ingesta, y si tú haces una ingesta desordenada, pues tendrás una calidad de energía diferente. Si tienes una cantidad pequeña
de alimento, también tu cuerpo lo va a resentir. Si tú tienes una cantidad de alimento suficiente, pues tendrás mucha energía, o si tienes extra para tus actividades extraordinarias, tendrás más energía. Si tienes una ingesta de alimento nutritivo, pues aún tu energía será más limpia, te dará más energía. Cuando nosotros vemos en la Escritura, hay un ejemplo acerca de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual para poder vivir. La Escritura nos enseña que la vida espiritual requiere y es sostenida por algo fundamental para que nosotros podamos tener la energía espiritual para todas nuestras actividades. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 17, y dice así la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros en nuestra vida espiritual vivimos por la fe. La fe es nuestra energía para realizar todas las actividades espirituales que requerimos. Entonces, la fe es el reflejo, o es la energía, el motivo que tenemos, o lo que nos motiva, lo que nos da esa fuerza para hacer todas nuestras actividades, ¿verdad? Para orar, para leer la Biblia, para orar por una persona, para predicar el Evangelio, para cualquier actividad espiritual. Nosotros requerimos de fe, por eso lo que sostiene, o lo que nos hace vivir, es la fe. ¿Qué vemos, qué notamos en una persona cuando tiene vida? Pues es que se mueve. Regularmente, aun cuando una persona está ya a punto de morir, o bueno, tuvo un accidente, la ven tirada, no se mueve, y lo primero que uno espera es, bueno, pues que se mueva, que haya energía en su cuerpo. Y entonces se le toma las medidas en su corazón, en su pulso, y ahí se puede ver que hay vida porque hay energía para que el corazón lata, hay energía para que la sangre circule, y por supuesto, pues todos los días hay energía para todas las actividades que hacemos. Entonces tenemos vida, nosotros vivimos porque tenemos energía, y esa energía se demuestra a través de todas las actividades. Todo lo que queremos realizar, estudios, actividades, placeres, cualquier cosa, pues necesitamos de esa energía. De la misma manera, cuando medimos nuestra vida espiritual, o cómo medir nuestra vida espiritual, pues nuestra fe. Por eso dice la Escritura aquí, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué nos hace vivir? ¿Qué nos da energía para vivir espiritualmente? ¿Qué nos hace tener una condición espiritual activa, constantemente, moviéndose de aquí para allá, teniendo actividades? Pues es la fe, es lo que nos mueve. Ahora, ¿qué dice la Escritura que es la fe? Hebreos 11:1, pasaje que ya conocemos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza de cosas que no vemos. Entonces nosotros vamos caminando y vamos actuando en nuestra vida espiritual, ejercitando nuestra fe, haciendo cosas o confiando en cosas que no vemos, esperando cosas que estamos en expectativa de que van a suceder, y todo el tiempo es así. Cuando tú oras, pues oras por fe, no ves a Dios, no está ahí presente, tal vez estás en un cuarto, de frente de ti está una pared, pero tú estás convencido que ahí está Dios. Y cuando tú sirves a Dios y das una palabra, explicas algo, pues tú tienes la fe de que estás hablando de parte de Dios, y por eso das ese mensaje. Entonces, lo que nos hace vivir, lo que nos da energía a nuestra vida espiritual, es la fe. La fe no es suerte, no es un suceso fortuito, ¿verdad? No es de que, ay, Señor, dame mucha fe, y de repente, o pasaba por ahí, ¡fum!, tuve fe, y me encontré fe de repente ahí. Iba a la casa de un hermano y encontré fe en la casa del hermano. No, o sea, no es algo fortuito.
La fe es algo que nosotros tenemos que alimentar, así como la energía no es fortuita. Si tú dejas de comer, pues entonces vas a perder tu energía. Entonces la fe también no es un suceso, no es una actividad fortuita, sino es algo que nosotros edificamos. No, muchas veces pensamos que los resultados espirituales son fortuitos y podemos decir, mira, ahí va ese cristiano, qué suertudo porque Dios hizo un milagro en él. Mira ese cómo es bendecido. Es que Dios lo ama mucho a él, por eso es bendecido. Y entonces a ti no te ama. No estamos cumpliendo no estamos entendiendo la palabra que dice que Dios nos ama a todos, que no hace diferencia. No, lo que pasa es que esas personas están ejercitando su fe, le están alimentando todos los días. No es por casualidad que alguien tiene una vida fructífera espiritualmente. Un milagro no pasa en tu vida porque fue fortuito, porque le caes muy bien a Dios, porque eres muy especial en el sentido de único. No, es porque tienes fe. No dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el resultado de nuestra actividad espiritual depende de nuestra fe. Así como el resultado de tu vida, el que seas estudioso, el que tengas una carrera exitosa, que seas bueno en el trabajo, que seas bueno en tu casa, que tu casa esté bien, o que el trabajo que tú realizas o las ventas que hagas, pues requiere de tu energía. Tú tienes que estarte moviendo, tienes que estar yendo aquí, para allá, y todo eso requiere de energía. Entonces, si entre más energía apliques, entre más energía gastes para ser efectivo, pues vas a tener mejores resultados. Un estudiante que se dedica a estudiar más, que se dedica a leer más los libros, que va a todas las clases, que hace sus tareas, todo esto implica energía, pues va a tener mejores resultados. De igual manera, una persona en su trabajo va a poder ascender si es un buen trabajador, si le echa ganas, si hace hasta un poco más de lo que le piden. Y todo eso implica energía. Entonces, necesitamos ser, nuestra vida y nuestros resultados dependen de la energía que apliquemos. De la misma manera, el resultado que nosotros tengamos de nuestra vida espiritual es el resultado de nuestra fe. Si tú tienes fe. Vamos a Marcos 9:3. Aquí dice la Escritura, hablando del Señor Jesús, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Fíjate, qué frase tan profunda dice aquí el Señor Jesús. Si puedes creer, o sea, ¿de quién depende creer? De ti. No depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, depende de tu energía, de tu actividad espiritual. Si tú aplicas tu fe, entonces todas las cosas serán posibles. Y toda tu vida espiritual y todas esas cosas que has soñado espiritualmente serán posibles si puedes creer, si lo aplicas. Aplicas esa energía espiritual que es la fe en la actividad cotidiana que tú realizas espiritual. Dios sostiene y sustenta nuestra vida por su gran amor y misericordia, pero mediante la fe nos permite lograr grandes hazañas espirituales. Por supuesto que yo tengo mi dependencia de Dios. Él me sustenta, Él me sostiene todos los días, pero mi fe, la fe que yo tenga, la energía que yo aplique, va a darme mejores resultados espirituales, más hazañas espirituales en mi vida. Así como el alimento nos da, Dios nos dio el alimento para eso, para vivir. Es interesante aquel pasaje en Génesis cuando Dios le dice al hombre, bueno, ahí están todos los frutos, todas las semillas te las doy para que se multiplique ese fruto y tengas alimento. Si Dios no hubiera dado todos los árboles que hubiera, pero no hubiera semillas y no hubiera alimento, ya se hubiera muerto la gente, porque sin alimento pues la gente se muere.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, para darnos la vida física, nos dio el alimento, para que a través de ese alimento tengamos energía. Ahora, ¿qué nos da a nosotros, los que hemos creído en Él en nuestra vida espiritual? También nos dio alimento, para que tú tengas fe todos los días, actividad cotidiana espiritual, para tus actividades cotidianas espirituales, y entonces tengas resultados. La fe es la energía que nos permite realizar a las actividades espirituales cotidianas y aún actividades espirituales excepcionales. Ya, como te decía, hay gente que es de alto rendimiento. Una gente normal, pues su energía o lo que su actividad hace cotidianamente, pues es hasta cierto límite. Pero si tú te comparas y quieres hacer lo que hace un atleta de alto rendimiento, pues no le llegas. Si empiezas con su actividad de todos los días, yo creo que a la hora tú ya diste de más de lo que haces todos los días. Porque ellos tienen actividades excepcionales que realizan más allá de lo que la gente normalmente realiza. Entonces tú también, como creyente, si quieres tener hazañas espirituales o quieres tener una actividad espiritual intensa, si quieres ser un atleta de alto rendimiento espiritual, pues vas a requerir más fe. Y para tener más fe, pues vas a requerir más alimento. Mateo hace una referencia a este mismo pasaje y vean donde Jesús les dice que tuvieron poca fe, bueno, que si tienen fe todo sería posible. Esto sucede cuando ellos no pudieron sacar un demonio, o sea, una actividad más fuerte. Ellos estaban acostumbrados a orar todos los días, orar por las personas, pero de repente se topaban con un demonio, y sacaban demonios también, pero de repente se topaban con un demonio muy fuerte, más intenso, con más fuerza de las que ellos estaban acostumbrados. Y vean lo que Jesús les dice a ellos en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostazo, dirías a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el Señor Jesús les dice, es que tuvieron poca fe para realizar esta actividad. Hay cosas en las cuales te vas a enfrentar en tu vida espiritual, y si tú no tienes la fe suficiente, entonces no vas a poder realizarlo, como le pasó a los apóstoles. Es como si te invitan a hacer ejercicio al gimnasio y no comiste bien, no desayunaste, y empiezas a hacer ejercicio. ¿Qué sucede? Pues te desmayas. Y a los 20 minutos estás tirado ahí, todo mareado. ¿Por qué? ¿Y qué te va a decir el entrenador? Pues te faltó energía. ¿Y por qué te faltó energía? Pues porque te faltó alimento. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos? Bueno, tienes poca fe. ¿Y por qué tienes poca fe? Pues porque tienes poco alimento para tu fe. ¿Cuál es el alimento de nuestra fe? O sea, que la fe es la energía. ¿Y cuál es el alimento para que yo tenga la suficiente energía o la suficiente fe? Bueno, pues dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se alimenta mi fe? Pues con la palabra de Dios. Ese es mi alimento. Así como tú te alimentas todos los días para tener energía, tú te tienes que alimentar todos los días para tener fe. Ve, por ejemplo, lo que Dios le pide al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Pues aliméntate bien, come. Tú te levantas y comes. Después andas en el transporte y te echas ahí otra, y pasó el vendedor, ya te echaste unos chocolatitos por ahí.
Y después llegas a tu trabajo y que lleva pues, café y galletitas. Y después te sales y al lunch un sándwich y un refresco. Y después pues vamos a comer y tu comida corrida. Y después de la comida corrida llegas a tu casa y pues la cena que te espera. Y ya si te quedas viendo una película, pues unas palomitas para rematar. O sea, ¿qué haces? Pues todo el día estás comiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tienes energía. ¿Qué les dice Dios al pueblo? Pues la palabra la tienes que tener en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Tú tienes que tener alimento constante, diario. Es increíble ver todo lo que te has comido. Fíjate, ¿cuántos años tienes? Tal vez 30. 30 años de tu vida has comido todos los días. A menos que, bueno, a la excepción de los ayunos que has hecho. Pero has comido, o sea, es algo que haces todos los días. Difícilmente dejas de comer por varios días. Entonces, de la misma manera, nuestro espíritu requiere alimento para que nuestra fe, nuestra energía no mengüe. Tú no puedes decir un día, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? Cuando vas a los buffets y comes un montón. ¿Qué pasa cuando comiste y sientes que tu estómago ya casi se revienta? ¿Qué dices tú? No voy a comer en los próximos 5 días. Porque sientes como que acumulaste mucha energía. ¿Y qué pasa? Tal vez en la noche no comiste, pero al día siguiente en el desayuno, ¿qué pasa? Bueno, unos huevitos y unos frijolitos con chorizo y mi bolillito y mi pancito y mi café. Vuelves a tener hambre. Porque tú no puedes acumular la energía. Si tú dejas de comer por varios días, ¿qué le va a pasar a tu energía? Va a disminuir. Entonces tú no puedes decir, yo tengo mucha fe. Ya no necesito de la Biblia porque tengo demasiada fe. Si tú pierdes contacto con la palabra, si tú te dejas de alimentar con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a perder tu fe. Así eras muy fuerte y tú puedes ver una persona muy fuerte con grandes músculos. Si deja una semana de comer, pierde su energía. Y aunque tenga mucha grasa por ahí, pierde su energía. Empieza a decaerse. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Si tú no lo alimentas, tu fe baja. Ya no crees igual. Ya no tienes la misma actividad espiritual. Si tú no te alimentas con la palabra, la dejas ahí por meses, ¿qué va a pasar? Pues ya no vas a orar. Ya dices, bueno, ya no voy a ir a la iglesia tampoco. Ya sirves desganado, bueno, ahí voy a ir a la iglesia a hacer mi trabajo y pues ahí voy a hacer mi ministerio. Porque no tienes alimento. Y si no tienes alimento, pues no tienes fe. Y la fe es tu actividad, la fe es lo que te motiva. ¿Qué es lo que te hace orar? Pues tu fe. Yo voy a orar porque Dios va a hacer un milagro en mi vida. Yo voy a servir a Dios porque tendré una recompensa. Porque Dios se va a mover en mi vida. Yo voy a hacer ese trabajo que Dios me pide excepcional porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Yo voy a alabar a Dios porque Él está ahí. Porque Él es poderoso, porque Él me escucha cada vez que yo levanto mi voz y con todo mi corazón pongo ahí para alabar a Dios. Estoy haciendo mi actividad espiritual con fe. Porque estoy siendo alimentado. Cada vez que tú lees la Biblia, tu fe crece. Porque ves lo que hizo con David, porque ves lo que hizo con Noé, porque ves los milagros del Señor Jesús, ves las grandes aventuras de fe que tuvo el apóstol Pablo, ves las promesas que Dios tiene y dices, sí, Dios puede hacer todas estas cosas, entonces te alimentas. Entonces, ¿qué nos exhorta, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice la Escritura? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesito desear el alimento. Desea el alimento para tu vida espiritual. Tú comes todos los días para tu vida física y tu vida espiritual, ¿cómo la alimentas? La tienes que alimentar todos los días. Como alimentas tu cuerpo todos los días, te tienes que alimentar todos los días con la palabra de Dios. Y tienes que
y ahora aquí la exhortación del apóstol Pablo, también tienes que buscar un alimento nutritivo. Dice, busquen el alimento nutritivo. También si tú vas allá afuera y te comes gansitos y galletas y toda esta comida chatarra, pues te dará energía, pero una energía muy viciada. No lo suficiente para tener la actividad al 100% y hacer grandes logros. Entonces, de la misma manera, tú tienes que buscar un alimento sólido. Si buscas de aquí, de allá y crees cualquier cosa. Ahorita, cuando veo las redes sociales, hay tantas cosas que dicen de Dios. Tantos pensamientos y muchísimos están equivocados. Y si tú te alimentas de esas cosas falsas o equivocadas, pues el resultado de tu vida espiritual será deficiente, porque no estás teniendo la leche no adulterada. ¿Cuál es el mejor alimento que puedes tomar? La Biblia. Y por supuesto, una vez que tú tienes la Biblia en tus manos, la lees todos los días, cualquier cosa que tú escuches, predicaciones que son importantes, clases, el TUMI, todo lo que puedas tomar en videos, predicaciones, tú tendrás la doctrina sana porque tienes la Biblia y siempre lo vas a referir a la Biblia. Entonces tu crecimiento va a ser sano. Es el Espíritu Santo quien nos guía, pero tienes que buscar el alimento más natural. No se busca ahora eso, que sea orgánico, que sea el alimento lo más, sin tanta pesticidas, sin tantas cosas que le ponen para el crecimiento, sin tantas hormonas. La gente está buscando un alimento más natural porque es más eficiente y te da mejor energía y mejor salud. De la misma manera tenemos que buscar alimento espiritual natural. El más natural es la Biblia. Por eso, ¿qué decimos los pastores? Pues lean la Biblia primero. Hay gente que se alimenta de puras predicaciones. No, entonces tu alimento está siendo deficiente. Se alimenta de muchas clases, de muchos libros, pero no lee la Biblia, entonces tu alimento no es natural. Es un alimento que está contaminado. Tienes que tener ese alimento natural que es la Biblia. Todos los días debes de leer tu Biblia. Todos los días. Y de ahí escuchar predicaciones, de ahí tomar clases, de ahí ver videos y vas a poder definir y tomar lo correcto. Y entonces tu alimentación para tu fe va a ser la mejor. Y tendrás la energía más pura, la fe más pura para realizar grandes actividades. Ve lo que dice el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces necesitamos la dirección del Espíritu Santo, una comunión constante con Dios también, que es parte de ese alimento para que el Espíritu Santo me recuerde, me enseñe, me dé la instrucción directa, me dé el alimento directo para que mi fe sea más pura y mi fe sea más fuerte, y entonces mis actividades espirituales las podré hacer con muchísima fe. El tener un cuerpo escultural, y si tú a veces ves las revistas o ves ahí fotos, no es suerte. No puedes decir, ay, qué suertudo, es que así nació. Pues no nació así esa persona. Dile qué alimento, pregúntale qué hace todos los días, pregúntale cuál es la rutina de ejercicios que hace, pregúntale cuál es su dieta. No es ya gratis un cuerpo escultural o un buen cuerpo, es una buena alimentación que lo lleva a tener buena energía para realizar rutinas efectivas. La vida espiritual exitosa no es buena suerte. Mire, es que Dios hace muchos milagros con él porque Dios lo ama mucho a él. Es muy especial para Dios. No, él tiene fe. No dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú agradas a Dios con tu fe, con tu energía espiritual, con tu actividad espiritual. El éxito en tu vida espiritual no es fortuito, no es suerte. Es una buena alimentación que te da energía
para actividades espirituales fuertes e intensas que te llevarán a grandes resultados. Aliméntate de la palabra todos los días. No puedes acumular la palabra y decir tengo demasiada fe, no, porque la fe es de todos los días. Y el gran ejemplo que tenemos es al pueblo de Israel que le dio Dios un alimento todos los días. Le pudo haber hecho una montaña de maná, ya está tu montaña. Todos los días ve y come. No, todos los días tenía que llegar ese alimento fresco. Tal vez leíste la Biblia hace mucho tiempo y la leíste 5 veces, pero fue hace 5 años. Tu fe está muy débil. Y te aseguro que tu actividad espiritual muy débil, porque no hay alimento. Tú vives por la fe. La fe te da energía para toda actividad espiritual y aún actividades espirituales extraordinarias, más fuertes, como dijo Jesús en el caso de estos demonios que no pudieron sacar. Pero esa energía proviene de la palabra de Dios, de la palabra natural de Dios, de la guianza del Espíritu Santo. Así es que fortalécete, todos los días aliméntate, ten fe, alimenta tu fe, tu actividad, para que todas las acciones y actividades espirituales que realizas, servicio, predicación del Evangelio, estudios de la Biblia, tumin, lo que sea, oración, alabanza, lo hagas con energía, con suficiente energía que es tu fe. Amén. Ahí donde estás, te invito a que dobles tu cabeza, inclina tu cabeza un momento y vamos a orar. ¿Qué quiero enseñarte con esto esta noche, estas palabras? Alimenta tu fe. Tu fe debe ser constante, no es acumulable. Tú necesitas alimento todos los días para que tu vida espiritual tenga energía, que es la fe, y todas las actividades que realices las hagas con fe para que agrades a Dios y Dios se manifieste grandemente en tu vida. Vamos a orar ahí en donde estás, en tu casa. Señor, vivimos una situación especial y difícil en este tiempo y requerimos de fe. Hay temores, hay miedos a morir, a ser contagiados de este virus, a situaciones económicas difíciles. Hay miedo a muchas cosas, a perder posiciones, a perder cosas, a perder economía, una posición económica. Hay temores, miedos, pero es el tiempo de aplicar nuestra fe. Tú dijiste que al que cree, todo le es posible. Nada le será imposible. Todas las cosas son posibles en ti, pero nosotros necesitamos una vida espiritual con mucha energía. Y esa energía es la fe. Pero la fe es producida por un alimento, que es tu palabra, la cual tenemos que acercarnos a ella todos los días, cada día. Mañana, tarde y noche tenemos que estar en contacto con tu palabra. La palabra natural, fresca, que tenemos ahora en nuestras manos. Que tú tomaste la molestia de escribirla para nosotros y ahora la tenemos. Ayúdanos a alimentarnos todos los días para que tengamos mucha fe, que no tengamos poca, sino mucha fe y tengamos una vida espiritual exitosa, con grandes logros, aún cosas inimaginables que tú puedes hacer en nosotros. Aliméntate todos los días sanamente con la palabra de Dios.